la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando, gritaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les dijo: soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, ordena que vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo de hundirse y gritó: Señor, sálvame. Jesús lo salvó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El poder de Dios. Para caminar en el agua hay que salir de la barca. Para vivir en el poder de Dios hay que tener fe. El domingo pasado nosotros terminamos pintando este cuadro. Por un lado se encuentra Jesús que está caminando sobre el agua. Y el caminar sobre el agua denota que tiene la autoridad, que tiene el poder y que tiene propósito que va mucho más allá de cualquier propósito que el ser humano se haya puesto. Pero como lo estudiamos, una de las cosas sumamente importantes, elevadas y sublimes es que Jesús está ahí manifestando el enorme amor que ninguna otra expresión humana puede llegar a alcanzar. Es amor lo que está manifestando y es lo que va a hacer que haga entonces a Pedro salir de la barca. Muy bien, en ese cuadro ahí está Jesús. Pero también dentro de ese cuadro pintamos una barca. Y esa barca la pintamos frágil. Y habiendo dado evidencias de que tal vez en la próxima tormenta se puede destruir. Ahí está la barca. Y dentro de este cuadro también pintamos a este hombre llamado Pedro, que se encuentra en un dilema, en una disyuntiva, que se encuentra en una encrucijada. Quedarse en la barca o desafiar la naturaleza y dar el paso fuera de ella para hacer lo que todo ser humano sabe que es imposible: caminar sobre el agua. Ahí se encuentra Pedro, junto con otros 11 hombres. La diferencia es que Pedro, como ya lo estudiamos, está convencido, está seguro que el que está caminando sobre el agua es Jesús. Y esto lo ha llevado a manifestar fe. Una fe que no está centrada en sus recursos, en sus capacidades. Una fe que no está fundamentada en lo que le da seguridad a Pedro, porque ya estudiamos que todo eso que Pedro puede manifestar es un poder limitado. Pero esa fe lo lleva a posicionarla en la seguridad de que es Jesucristo el que está fundamentando su fe, que es Jesucristo el que está sosteniéndolo. Y entonces Pedro posiciona su fe ahora en los recursos ilimitados de Jesucristo. Y con este cuadro que hemos pintado es como terminamos el domingo pasado. Y nos hicimos la siguiente pregunta, pon atención. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro diera el paso fuera de la barca?
Así terminamos el domingo pasado, haciéndonos esta pregunta: ¿qué fue lo que hizo que Pedro diera el paso fuera de la barca? Vamos a la Biblia para ver cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Mateo capítulo 14, versículos 28 y 29. Mateo 14, versículos 28 y 29. Aquí está la respuesta de qué fue lo que hizo que Pedro diera el paso fuera de la barca. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí está la respuesta. Pero para asegurarnos de que la vamos a entender, de que la vamos a discernir, que la vamos a comprender con todo nuestro ser, te invito a que oremos. Bendito Señor, venimos a levantar nuestra oración porque hemos leído tu palabra y tu palabra ha dado respuesta a la pregunta que nos hicimos de qué fue lo que hizo que Pedro diera el paso fuera de la barca. Ayúdanos, mi Dios, a poder entenderlo, porque podemos nosotros pretender que lo entendemos, pero nos quedamos cortos de tu verdad. Por eso corremos a ti, fuente inagotable de sabiduría. Por eso corremos a ti, Señor, para que seas tú el que abras los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro espíritu, afines nuestro oído, prepares nuestro corazón y nos dejes no tan solo comprender la respuesta a esta pregunta, sino lo importante y trascendental que es para nuestra vida. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí está la respuesta. Vamos a leerlo una vez más. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora sí, ayúdenme a responder. ¿Qué fue realmente lo que hizo que Pedro diera el paso fuera de la barca? ¿Sería la orden que salió de alguna parte de su corteza cerebral y que mandó esta orden a sus neuronas, y sus neuronas comenzaron a transmitir esta señal hasta llegar a su pierna, su pantorrilla, su pie, y finalmente entonces dio el paso? ¿Sería eso lo que hizo que Pedro saliera de la barca? No. ¿Qué fue? Que Jesucristo le dijo: ven. Sí lo podemos ver, ¿verdad? Jesucristo le dijo: ven. Jesús lo llamó. Lo que realmente hizo que Pedro saliera de la barca es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús fue lo que movió esa fe que Pedro comenzó a depositar en Jesucristo. Esa situación en la que Pedro, analizando el dilema que tenía: ¿me voy a quedar en esta barca alrededor de estos hombres, o voy a dar el paso fuera de ella? Sí, quiero dar el paso fuera de ella, quiero arriesgarme, pero esto no es cuestión de arriesgarse, no es cuestión de una fe arriesgada, es cuestión de en quién he depositado mi fe. Pero ni siquiera es eso, es que en quien deposité mi fe me está llamando. Es el llamado de Jesús
Y para poder entender el llamado de Dios, para poder comprender la importancia del llamado de Dios, tengo que ir a la antítesis, tengo que ir a algo antagonista, tengo que ir a la parte contraria de lo que es el llamado de Dios, para que comience a despertar en nosotros la importancia del llamado de Dios. ¿Cuál es la parte antagónica? ¿Cuál es la parte contraria al llamado de Dios? Muy bien, la parte radicalmente opuesta al llamado de Dios, pon atención, es todo lo inservible, todo lo estropeado, todo lo arruinado, deteriorado, roto, descompuesto, defectuoso, todo lo averiado, infructuoso, inútil, improductivo, ineficaz, impotente, incompleto. Todo esto es contrario al llamado de Dios. Y la pregunta que yo hago es: ¿cómo algo tan importante como es el llamado de Dios no le hemos dado la debida importancia? Y al no darle la debida importancia, no es de extrañarnos que algunos de nosotros hayamos terminado rotos, imperfectos, inservibles, estropeados, arruinados, averiados, infructuosos, inútiles, sin propósito. El llamado de Dios es sumamente importante, que el no atenderlo con la importancia y con la urgencia de vida es la causa de por qué hemos terminado vacíos. Y hemos tratado de llenar ese vacío con otras cosas que sí, en una área temporal y momentánea, nos han hecho caer en esta ilusión de decir: no todo está tan mal. Ahora que he tratado de definir la contraparte de lo que es el llamado de Dios, y lo he hecho con todos estos adjetivos de connotación negativa, ahora sí vamos a ver qué es el llamado de Dios. Y el llamado de Dios, pon atención, es la orden que Dios da, que le da significado y propósito a todo objeto y sujeto. Repito, el llamado de Dios es la orden poderosa que Dios da y que le da significado, valor, propósito a todo objeto y a todo sujeto. ¿Y por qué menciono que le da a todo objeto y sujeto? Porque el llamado de Dios, el poder del llamado de Dios opera en objetos, en cosas inertes, sin vida, inanimadas, pero también en sujetos, en personas, en cosas animadas. Acompáñame a la palabra de Dios, a Génesis 1, versículo del 1 al 3. Génesis 1, versículo del 1 al 3. Y ve preparando tu corazón, porque Dios quiere darnos vida. Dios quiere realmente que entendamos lo valioso y lo importante que es el llamado que Él da. Génesis 1, versículo 1 dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Cuando Dios llama, cuando Dios da su orden, esto es tan poderoso que aún las cosas inanimadas, lo que está en desorden, comienza a tener orden. Versículo 2 de Génesis 1 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces, el llamado de Dios es tan poderoso que a objetos y cosas les da el llamado, les da la orden,
y del desorden comienza entonces a haber orden. En el relato de la creación también nos dice que Adán fue formado del polvo de la tierra y que Eva fue creada de una costilla que Dios sacó de Adán. El llamado de Dios es tan poderoso que a cosas inertes, por el llamado de Dios las puede llevar a cosas vivas, a seres vivientes. Acompáñame a Génesis ahí mismo, pero ahora el versículo 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, este es el llamado: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El llamado de Dios opera en los objetos. El llamado de Dios opera en cosas sin vida y les da vida. Y el llamado de Dios opera en los seres vivientes, en su creación, y los lleva de ser infructuosos a comenzar a dar fruto. Los lleva de la ignorancia al conocimiento. Los lleva de tener una vida sin propósito, sin valor, a tener propósito y tener estima, tener valor. Pero ahora, la parte triste de este mensaje es que con todo lo, disculpen esta frase, increíblemente sorprendente que es el llamado de Dios, la mayoría de ustedes no sabían sobre el llamado de Dios, y mucho menos cuál es el llamado específico que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. De veras, es la parte triste. Porque algo tan sorprendente, tan increíblemente sorprendente como el llamado de Dios, no haya venido a traer a la vida de cada uno de ustedes la importancia de vida. Y tal vez hasta este momento es cuando están escuchando sobre que Dios llama, y obviamente no tienen una idea clara y precisa de cuál es el llamado que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Pero a pesar de esto que les he dicho, hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Y esa es la palabra que quiero transmitir. No importa que tú estés aquí y no tengas idea de la importancia del llamado de Dios, no tengas idea sobre cuál es el llamado específico que Dios le ha dado a tu vida. En Dios siempre hay esperanza. Y te quiero llevar a la Biblia para ver estos testimonios de hombres como tú, como yo, que no tenían idea respecto a que Dios llama. Y esto los llevó a actuar entonces de una forma en la cual tú y yo nos identificamos, porque es la misma forma en la que hemos respondido ante los indicios del llamado de Dios. Génesis, pero ahora capítulo 12, versículo 1. Primer ejemplo de un hombre que recibió llamado de Dios. Génesis 12, versículo 1. Génesis 12, 1. ¿Lo tenemos? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese fue el llamado de Dios para este hombre. Podemos estudiar mucho de Abraham, pero realmente el llamado específico de Dios es que Dios lo llamó y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, y ve al lugar que yo te voy a indicar. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer algo con este hombre y con sus generaciones. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te sentirías tú si Dios se presenta delante de ti y te dice: deja
todo lo que te tiene arraigado a esta tierra, tu trabajo, tu familia, y vete. Toma el primer boleto de avión o de barco o de tren, o renta un carro y vete miles de kilómetros a un lugar en donde yo te voy a indicar. ¿Cómo responderíamos? Cuestionaríamos. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios lo vamos a ir entendiendo cada vez más. Acompáñame ahora a Éxodo, capítulo 3. Todo el capítulo 3 de Éxodo se centra específicamente, el que ya lo encuentre va a saber en qué. ¿En qué se centra Éxodo 3? En el llamado de Moisés. No podemos estudiar todo, es interesantísimo la forma en la que Dios llama a Moisés. Simplemente vamos a ver un repaso de este llamado. Versículo 1 del capítulo 3 de Éxodo dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Pausa. Moisés se encuentra, igual que tú, igual que yo, en una labor ordinaria y cotidiana, en lo que todos los días hacemos. Nos levantamos y vamos a hacer nuestra rutina. Así se encontraba Moisés. Pero en ese día en específico caminó hacia un lugar que la Biblia nos dice que era el monte de Dios. Versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Moisés vio algo fuera de su rutina, fuera de lo ordinario y fuera de lo natural. ¿Cómo es posible que esa zarza esté ardiendo en fuego y no sea consumida? Y esto lo llevó a acercarse e indagar más. Pero ahora vamos al versículo 6 y dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué tuvo Moisés? Miedo. Y vamos al versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si continuáramos este estudio, llegaríamos al momento en donde Moisés pone pretexto tras pretexto al llamado de Dios, y llega un momento en el que le dice: Dios, no puedo con esta labor, soy tartamudo. Pone pretexto tras pretexto, ¿sí? Pone una situación en la cual está justificándose. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios trae miedo. Porque el llamado de Dios, cuando se presenta, es difícil de comprender. ¿Cómo yo quién soy? No puedo para esta labor. Acompáñame uno más, por favor, ahora Jeremías, capítulo 1 del profeta Jeremías. Versículos 4 al 9, ¿lo tienen? Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Este hombre recibe el llamado de Dios y de igual manera su respuesta es: no es para mí, a lo mejor te equivocaste, no te das cuenta, soy todavía un niño. Y Dios le dice: no tengas temor, porque el llamado de Dios viene acompañado de todo lo que te va a capacitar para que lo cumplas. Y el llamado que recibió este hombre Jeremías fue uno muy difícil, uno de los más difíciles, porque este hombre vivió toda su vida atendiendo al llamado de Dios. Hubo un momento en que se desesperó y dijo: Dios, quiero dejar este llamado, pero es tan fuerte dentro de mí que por más que yo insista en dejarlo, tengo que volver a cumplir con el llamado que recibí. ¿Por qué? Porque en toda su vida, si lo podemos representar con un pastor el día de hoy, en toda su vida, con todo su esfuerzo, con toda su predicación, ni una sola persona se convirtió a Dios. Pero Jeremías fue obediente al llamado. Acompáñame ahora a otro profeta, ahora es Jonás. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, que dice, lejos de la presencia de Jehová. Jonás recibió el llamado de Dios, recibió la orden de Dios: Jonás, prepárate, porque te voy a enviar a una nación malvada y les vas a predicar el arrepentimiento. Y Jonás dijo: no. Y se fue en el sentido contrario de donde Dios le había indicado. El llamado de Dios trae temor a tal grado que no lo queremos cumplir. Pero fíjate lo que sucedió, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en la mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Quién mandó la tormenta? Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, no es nuestra respuesta la que cuenta, es su voluntad. Y su voluntad hace que las circunstancias se muevan de tal manera que terminemos obedeciendo al llamado que Él nos dio. Y esto es importante el día de hoy, porque créeme, conozco a hombres y mujeres cristianos que viven una vida frustrada, que están frustrados, infelices. ¿Por qué? Porque el llamado que Dios les dio lo han resistido vez tras vez, y Dios no va a quitar el dedo del renglón. Y el problema es que pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años de una vida desperdiciada, y Dios nos va a llevar al mismo momento que años atrás nos estaba pidiendo en su llamado, pero que nosotros no quisimos obedecer. Y manda esta tormenta Dios, ¿para qué? Para hacerle comprender a Jonás: Jonás, no es que quiera yo venir a martirizar tu vida. El problema es que el llamado es lo más hermoso que puedes recibir y te lo estás perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de Jeremías, cuando finalmente Jonás decide arrepentirse y darse cuenta de su error, y a regañadientes regresa y va y cumple con el llamado que Dios le indicó, ¿sabes qué pasó? Uno de los avivamientos más grandes que registra la Biblia. ¿Por qué? Porque toda esa nación de maldad, desde su gobernante hasta el súbdito más pequeño, se convirtieron a Dios.
Pues bien, en nuestra historia, Pedro se encuentra en una tormenta. Pero lo que está experimentando es mucho más poderoso que la tormenta, porque es el llamado que Jesús le está haciendo. Estos hombres, Abraham, Moisés, Jeremías, Jonás y muchos más, no sabían sobre el llamado de Dios. Cuando Dios los llamó, lo que se manifestó en ellos fue miedo, fue rechazo, inseguridad, duda. No fue fácil discernir el llamado de Dios, pero lo que te quiero transmitir, que hay esperanza, es que lo lograron entender. Y al comprenderlo, atendieron al llamado de Dios y se dieron cuenta que nada se le compara. Y que hubiera sido un desperdicio de su vida haber vivido, sí, tal vez, buscando sus propios intereses y viviendo una vida cómoda y satisfactoria, pero perdiéndose la aventura más grande que Dios tenía para cada uno de ellos y que Dios tiene para ti. Hay esperanza, porque aunque no hayas escuchado sobre el llamado de Dios, aunque no hayas escuchado que Dios llama, aunque no hayas comprendido cuál es el llamado específico que Dios te ha dado, hay esperanza, porque lo vas a entender, lo vas a comprender y lo vas a vivir. Y te vas a dar cuenta que nada se le compara cuando obedecemos al llamado que Dios nos dio. Entonces, esto nos lleva a decir que el llamado de Dios no es fácil. Es más, la mayoría de las veces vamos a tener una enorme oposición a atender el llamado de Dios. Y es esta la razón por la cual millones de seres humanos el día de hoy, a través de la historia, han puesto su vida en una especie de piloto automático y se han abandonado. Y ahí están sus vidas, ¿verdad? Regidas por este piloto automático, en donde tratan de comprender cómo deben de pasar la siguiente tormenta y tomar la siguiente decisión. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios tiene una gran oposición. Pero, en contraparte, cuando el llamado de Dios se encuentra, se entiende y se vive, repito, es la aventura más grande y llena de satisfacción que puedes experimentar. No la más fácil, pero la más llena de significado y satisfacción que puedes encontrar. ¿Por qué? Porque logramos encontrar la razón por la cual Dios nos creó. Pero hay oposición. Acompáñame a Juan 10:10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Es un versículo que hemos enseñado ya varias veces en Comunidad Viva. Pero está tan lleno de verdad y nos viene a alertar. Y nos dice Juan 10:10. ¿Me ayudas a leerlo? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y una de las principales cosas que el ladrón nos roba, si se lo permitimos, es el llamado de Dios. Una de las cosas que el ladrón va a hacer es llenarnos de duda, de confusión, que no prestemos atención al llamado de Dios y que desperdiciemos el tiempo siguiendo otros llamados que a su fin no vienen a suplir nuestra necesidad más profunda de significado, de valor y de propósito. Y a continuación quiero, por favor, que vean un video que quisiera, por favor, que no se fueran por lo tal vez simplista del video. Porque cuando años atrás yo por primera vez escuché este canto, me conmovió tanto que no paraba de llorar. Porque aunque parece una historia muy simple, detrás de esta historia hay un significado muy profundo de cuando el hombre y la mujer se aferran a seguir un llamado que no es el que Dios les dio. Así que por favor pongan atención.
Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de Cenicienta. Que si un día faltase el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca e invernal, tras el ensayo no pudo resistirlo más, se subió en el travesaño y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. Y muchos vivimos con esa idea de querer estar en una plataforma en donde podamos tener
éxito, fama, reconocimiento, pero no es el llamado que Dios nos dio. Y como nos lo cuenta esta historia, triste es que nos demos cuenta y seamos obedientes cuando ya hay consecuencias de haber seguido el llamado equivocado. El llamado de Dios es difícil de discernir porque va directamente en contra de los deseos de nuestra carne. Nuestra carne quiere fama, reconocimiento, placer temporal, satisfacción inmediata. Y seguimos el llamado que nuestra carne nos dicta, y pasan los años y nos damos cuenta que dentro seguimos infelices. Déjame darte algunos ejemplos que son medibles. Hace un siglo, cuando tú le preguntabas a los niños, a las niñas, ¿qué es lo que quieren ser cuando sean grandes?, la mayoría respondían biólogos, químicos, físicos, antropólogos, doctores, misioneros. Hace 50 años le preguntabas tú a los niños, ¿qué es lo que quieren ser cuando sean grandes? Y te decían, policía, bombero, astronauta. El día de hoy, tú les preguntas a los niños, ¿qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Y te dicen, famoso. Quiero ser millonario. Porque piensan que detrás de la fama o de los millones van a encontrar lo que únicamente puede darnos si atendemos el llamado de Dios para nuestra vida. El llamado de Dios pone el énfasis en su voluntad, no en la tuya. El llamado de Dios pone su énfasis en el diseño y la creación que Dios Todopoderoso tiene para tu vida. Él sabe cómo te hizo, Él sabe lo que te dio. Y con tristeza podemos ver cuando alguien con todos los recursos y dones que Dios le dio decide irse por el camino equivocado. El llamado de Dios busca el beneficio de la comunidad y hace a un lado el egoísmo de el yo y de satisfacer nada más mis intereses. El llamado de Dios va más allá de los talentos y las habilidades humanas, naturales que tiene el ser humano. El día de hoy tú puedes ver cómo hay hombres y mujeres que tienen talentos y habilidades que los llevan a hacer grandes cosas. Han ganado medallas, trofeos, premios Nobel, Óscares, tantas cosas, y son personas muy dotadas, muy capaces, sí, pero el llamado de Dios supera toda habilidad humana y nos capacita de dones que Dios nos da y que la verdad son sobrenaturales. De tal manera que cuando alguien comienza a participarlo, la gente dice, pero ¿cómo es posible? O sea, esta persona haciendo esas cosas, yo pensaba que no iba a poder hacer nada, no tiene la apariencia, no tiene los recursos, no tiene la presencia. ¿Cómo es? Pero lo interesante del llamado de Dios es que los que lo atienden no les importa en lo más mínimo que los reconozcan o que los aplaudan. No les importa en lo más mínimo que sus nombres no pasen a formar el nombre de algún almanaque o de algún libro de historia. No, les importa que hayan obedecido al llamado de su Creador. El llamado de Dios implica pagar un alto precio, que con tristeza son muy pocos y cada vez parece ser que van a ser más pocos los que quieren pagarlo. El día de hoy queremos que en el momento nos recompensen. Acompáñame para ver la recompensa de aquellos que seguimos el llamado de Dios. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Pablo, que en un momento en su vida pensó que estaba siguiendo el llamado de Dios y se preparó,
intelectualmente, con habilidades y con dones que lo hicieron destacar en una cultura altamente competitiva, que se encontraba en un momento culminante de su vida persiguiendo a estos hombres y mujeres de esta secta llamada El Camino, los cristianos. Pero de pronto Dios lo confronta y lo llama y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué insistes en seguir golpeándote contra el aguijón? ¿Y por qué no mejor te abres a la aventura que yo tengo para ti, en la que te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por mi causa? Y este hombre Pablo no le dio la vuelta, sino que se encauzó al llamado. Y escucha lo que escribe. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La recompensa para ti y para mí, si decidimos seguir el llamado de Dios, tal vez no la vamos a recibir aquí, pero allá está esperándonos. Y no nos importa no recibirla aquí, lo que nos importa es vivir el llamado de Dios. Y esto que les voy a decir es verdad. Todos los que están aquí y los que nos vean en el video tienen un llamado de Dios. Todos ustedes y los que nos vean tienen un llamado de Dios. Dios los llamó. Y aunque tú digas, pues cuando lo hizo, porque no me di cuenta, el problema es ese, el problema es de que Él ya lo hizo. Pero estábamos tan distraídos siguiendo otras cosas que a lo mejor eran más, ¿verdad?, sorprendentes, que un llamado delicado que Dios nos decía: hijo mío, hija mía, eso no es tuyo. Pero es que mira, Señor, o sea, nada más toco las cosas y se multiplican y rápidamente traigo orden y todo. Eso no es tuyo. Señor, ¿cómo no es mío? Si es lo que me levanta cada mañana y salgo y emprendo y lucho y conquisto y... Sí, pero ¿eres feliz? Pues sí, creo ser feliz. No eres feliz. Yo no te diseñé para esto. Yo te diseñé para esto. No, ¿cómo, Señor? O sea, ¿cómo voy a cambiar todo esto que he logrado por eso? Y ahí estamos debatiendo. Todos hemos recibido un llamado de Dios. El problema es que no lo hemos escuchado, que nos hemos quejado. Así que el consejo que yo les doy es: ya no nos quejemos. Ya no estemos alegando diciendo: no creo que Dios me haya llamado a mí. Yo pienso que sí le llamó a esta persona. Es obvio, mira, se nota sus dones y talentos. Llamó a esa otra persona, pero a mí, no, yo creo que se olvidó de mí. O estarnos quejando diciendo: sí, ya más o menos empecé a discernir qué es lo que me estás llamando, pero no creo poder hacer eso. Es demasiado para mí. Es más, es imposible que yo pueda lograr hacer eso. Y la respuesta es sí, es imposible en tus fuerzas. Es imposible que Pedro salga de la barca y comience a desafiar la naturaleza y caminar sobre el agua. Es el poder de Dios lo que lo va a hacer. Así que mi consejo es: ya no le tengamos miedo al llamado de Dios. Atendámoslo. Y en lugar de estarnos quejando, en lugar de perder el tiempo en estas preguntas y cuestionamientos, encaucémonos. Encaucemos nuestra vida a la aventura de afinar nuestro oído, de hacer espacio en nuestro corazón y de sacar las cosas que están estorbando, de acomodar nuestra mente y nuestros pensamientos para esta nueva forma de pensar que Dios quiere darnos. Que podamos nosotros realmente disipar la neblina gruesa, aparente, que está delante de nosotros y que nos nubla la vista, porque esa neblina no está. Es el engaño del ladrón que viene a confundirnos.
Y simplemente es que tú creas y disipes eso gris que te está obstruyendo de ver el llamado de Dios para tu vida. Lo que hizo a Pedro correr el riesgo y salir de la barca fue el llamado de Jesucristo. El mismo llamado que te hace a ti, obviamente no en las mismas circunstancias, pero sí te está llamando, me está llamando. Y yo estoy seguro que tú ya identificaste tu barca. Yo estoy seguro que tú estás convencido de la barca en la que estás navegando en esta tormenta. Y sé también que estás convencido de lo frágil que es y que ya dio evidencias que en la próxima tormenta se va a destruir. Y la pregunta que yo te hago es: ¿prefieres quedarte en la barca? ¿Prefieres quedarte en la comodidad? ¿Prefieres quedarte en lo que ya controlas tú y lo tienes ya bien programado de tal manera que no me saquen de mis planes porque te estás perdiendo la aventura más grande que Dios tiene para tu vida? Tal vez tu problema es que tú no estás tan seguro, tan segura como Pedro lo estuvo, que el que está caminando sobre el agua es Jesús. Tal vez tú todavía no tienes una noción clara de quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que llama, el que tiene el poder de sostenerte. La invitación que te hago es: ya no pierdas más el tiempo, corre a Él, conócelo. Porque si tú estás siguiendo una religión, estás en el lugar equivocado. Nosotros no seguimos una religión, seguimos un llamado de Dios. La religión estorba. Es más, la religión opera al favor del ladrón, porque es a través de la religión y de las religiones que hay confusión y hay duda y hay pleitos y hay conflictos. Y entre todo eso se distraen de atender la voz de Dios que nos está llamando. El que está caminando sobre el agua y que te está llamando es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es triste que el día de hoy ya abiertamente hay líderes, inclusive este líder de la religión, una de las religiones más grandes del mundo, el día de hoy ya abiertamente ha dicho: es peligroso tener una relación personal con Jesucristo. ¿De qué está hablando? ¿Cómo va a ser peligroso tener una relación con el único que nos puede librar de las tormentas? Eso es religión. Y la religión no salva. El que salva es Jesús y el que llama es Jesús. Así que mi consejo es: agudiza tu oído, examina tus prioridades y date cuenta, ¿estoy siguiendo una religión o estoy siguiendo a Jesucristo? Y si decides hacer a un lado todo esto que nos pesa, porque yo lo entiendo, cuando se abren nuestros ojos, cuando volteamos atrás y vemos toda nuestra vida que ha ido sobre el llamado equivocado, duele dejar todo eso. Pero prefieres quedarte en la barca de tu religión a salir de ella y comenzar entonces a vivir la verdadera vida que Dios prometió para todo aquel que ha puesto sus ojos en Cristo. Por favor, ya para terminar, al atender el llamado de Cristo, cuando tú abres tus oídos a atender la voz de Jesucristo y del llamado específico que te hace, sí, no vamos a alcanzar la fama, no vamos a alcanzar el reconocimiento, pero ¿sabes una cosa? Vamos a dejar una herencia para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y si para nosotros nos engañó el enemigo y nos mantuvo 30, 40 años distraídos, para los que vienen detrás de nosotros no les va a tomar tanto tiempo para abrirse a la realidad de quién es Dios. Atender al llamado de Dios, sí, tal vez no alcancemos las riquezas en esta tierra, pero en el cielo
nos están esperando tesoros. Y el problema es que estamos confundidos. Es como el ejemplo que les puse del hombre que le dicen: mira, te puedo dar un regalo de estos dos. Tienes aquí 2 toneladas de oro o aquella propiedad en esa montaña. ¿Qué escoges? Y el hombre dijo: las 2 toneladas de oro. Y se las llevó con esa idea de que había tomado la decisión correcta. Y cuando se está yendo le dicen: nada más quiero decirte que esas 2 toneladas de oro las sacamos de la mina que está en esa montaña y que tú desperdiciaste. Si atendemos el llamado de Dios, sí, nos vamos a desgastar y trabajaremos sin descanso. Pero nos espera una morada celestial, el paraíso en donde en verdad vamos a descansar. Atender el llamado de Dios. Tal vez vamos a luchar por un sueño que nunca lo veamos realizarse. Sí, pero estamos abriendo camino para que las nuevas generaciones puedan encontrar a Dios. Ponte de pie y ayúdame ya para terminar a leer Filipenses capítulo 3. Versículos 13 y 14. Dios hablándonos a través de la pluma del apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito Dios, nuestra oración es que aclares nuestra visión nublada, que sensibilices nuestro corazón endurecido, que acomodes nuestras decisiones y nuestra voluntad que se obstina. Que nos dejes, mi Dios, en verdad darnos cuenta de nuestra realidad. Que no importa qué tan bien nos sintamos, que no importa cuáles sean nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestros talentos, que es en lo que nos aferramos para sostenernos. La realidad es que has pintado un cuadro delante de nosotros en donde estamos parados en una barca frágil, indefensa, en medio de una tormenta real que está golpeando y cada vez va a golpear más duro. Una barca que ya ha dado evidencias de que en la próxima tormenta es posible que se destruya. Y esto lo sabemos cada vez que nos encontramos a solas y meditamos en lo profundo de nuestro corazón y nos damos cuenta que no somos felices. Pero también, Señor, ahí estás tú, parado de manera sobrenatural sobre las aguas, con una mirada serena y tranquila y con tus ojos fijos puestos en la mirada de cada uno de los que estamos presentes, con un rostro apacible, con una sonrisa templada, con una determinación firme, extendiendo tu mano, abriendo tu boca para decirnos: ven, soy yo el que te llama. Ayúdanos, bendito Dios, a dar el paso fuera de la barca, en el nombre de Cristo Jesús.